Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar de Hernán González de Eslava. Pero antes de abordar directamente al autor, me gustaría comenzar con algo más general sobre el teatro en la Nueva España del siglo XVI. Quizá lo primero que hay que saber es que el teatro es sin duda alguna el género más popular en la época. Por supuesto, entre otras cosas, gracias a la facilidad con que lograba, mediante la escenificación, llegar a grandes públicos no necesariamente letrados en un medio que no era particularmente letrado, ¿no? Es decir, la alfabetización estaba muy reducida. De manera global podemos decir que el teatro novohispano del siglo XVI se subdivide o lo podemos subdividir en cuatro facetas más o menos diferenciadas por su contexto y finalidad. La primera faceta es la evangelizadora, que también se ha llamado el teatro híbrido indo-cristiano, que arranca prácticamente en 1525, en cuanto llegan los franciscanos a Nueva España. Habían llegado un año antes. Es un teatro inicialmente en náhuatl, pero rápidamente también en español, y su finalidad es por demás evidente: erradicar en la población nativa los pecados desde el punto de vista de la visión cristiana, como vemos en obras como El Juicio Final, atribuido a Andrés de Olmos. Quizás es esta la faceta teatral más, por así decirlo, independiente y la más fácilmente caracterizable, pues las fronteras entre las otras tres que voy a abordar no son en realidad tan tajantes, pero desde ahora lo anticipo. La segunda faceta es lo que se ha llamado el teatro conventual, como por ejemplo el de las carmelitas descalzas o las monjas capuchinas. Es un teatro, digamos, más interno culturalmente, por así decirlo, es decir, hecho muchas veces a puertas cerradas y menos volcado hacia el exterior o hacia el contacto cultural, como si lo fue el teatro evangelizador. Muchas veces se hacía para atraer benefactores, como sabemos que ocurrió entre las carmelitas descalzas. Recordemos que en aquella época los conventos dependían no solo de las altas dotes que pagaban las familias para hacer ingresar a las hijas, a las jovencitas. La idea, por supuesto, era que se estaban casando con Cristo, sino también las aportaciones voluntarias o los donativos que hacía la gente rica, o sea, españoles o descendientes de conquistadores, y que lo hacían como una forma de retribución por lo que se veía como milagros recibidos o incluso por la propia devoción religiosa. Fue entonces un teatro predominantemente hecho en español. La tercera faceta es la del teatro universitario, a veces también llamado teatro de colegio, hecho frecuentemente en latín, aunque también en español, y en buena medida como un método pedagógico, en el caso del latín, para dominar la lengua o para demostrar suficiencia de conocimientos en gramática. En esta modalidad podríamos incluir el teatro que produjeron los jesuitas desde su llegada a Nueva España en 1572, pues es prácticamente la orden monástica que más enfatizaba el conocimiento de los clásicos grecolatinos como una forma de preparación espiritual, algo que se ha llamado el humanismo cristiano. Ya desde 1578, apenas 6 años después de la llegada de los jesuitas, vemos que justamente escenificaron una obra marcadamente culta y fastuosa como El Triunfo de los Santos. Y fue todo un evento marcado por la ostentación y hecho para celebrar la llegada de unas reliquias venidas desde Roma. La cuarta faceta es de hecho la que más nos interesa hoy. Es prácticamente la que arranca desde la década de 1530, primero con los llamados tablados de días festivos y luego con las casas o corrales de comedias. Los tablados eran los escenarios efímeros que montaban especialmente en 2 días festivos que eran clave para la cultura novohispana. El primero, el día de Corpus Christi, que es prácticamente la festividad religiosa más importante y que implicaba procesiones, teatro, corridas de toro y seguramente mucha vendimia. Y el segundo día era el día de San Hipólito, el 13 de agosto, que fue durante 3 siglos lo que para nosotros mexicanos actuales, es el Día de la Independencia, o sea, la festividad civil o secular más relevante. Recordemos que el día 13 de agosto fue el momento en el que oficialmente cayó Tenochtitlan con la captura de Cuauhtémoc. Este es un teatro que podríamos calificar de oficial, en la medida en que estaba financiado por la propia corte virreinal y porque reflejaba su ideología y sus intereses, y que tenían que ver con salvaguardar las buenas costumbres, corregir los vicios, dirigiéndose a un público que ya no era necesario evangelizar, puesto que en realidad ya era propiamente cristiano. Esta modalidad teatral es la que después se va a consolidar cuando ya a finales del siglo XVI veamos
compañías teatrales bien armadas con gente exclusivamente dedicada a ellas. Por ejemplo, entre 1595 y 1617 se sabe que el comediante de profesión más famoso era un sevillano llamado Gonzalo de Riancho. Estas compañías estaban establecidas en lo que se llamaban corrales de comedias, que seguramente en un inicio eran efectivamente corrales, pero rápidamente evolucionaron para tener un escenario en forma, con tramoyas, incluso varios pisos, que hacían que un personaje, por ejemplo, a ras de suelo, pudiera hablar con otro que se asomaba desde una ventana en un nivel superior, ¿no? De hecho, el claro indicio de consolidación de este teatro es que ya a finales del siglo XVI hay propuestas de legislación, o sea, derechos y deberes de las compañías oficiales de teatro. Como ya lo habrán intuido, es en esta cuarta faceta donde tenemos que enmarcar la producción teatral de Hernán González de Eslava. Por su carácter oficialista, lo que veremos en este teatro es la intención de corregir, de nuevo, lo repito, de corregir las costumbres y un continuo apoyo en las referencias propias de la cultura cristiana. Pero por su carácter público festivo, es también un teatro que busca sencillamente entretener, complacer y agradar a una audiencia en la que bien podría estar presente el mismo virrey y todas las autoridades de la Nueva España, la Real Audiencia, por ejemplo, pero también gente, digámoslo así, más del pueblo, por lo menos el hispanohablante. De Fernán González de Eslava, sabemos que es nacido en España en torno a 1534 y que era clérigo, o sea, entiéndase del clero secular, no del clero regular. Hoy diríamos que era un sacerdote, o padrecito, pues. Llega a la Nueva España en 1558 y prácticamente ya no se mueve de acá hasta su muerte en 1599. Fue su amigo Fray Fernando Bello de Bustamante, un dominico, quien editaría sus obras de manera póstuma en 1610. Seguramente él, el amigo, poniéndoles el título de Coloquios espirituales y sacramentales y poesías sagradas. Pero el título, en mi opinión, oculta mucho de lo que efectivamente podemos encontrar en las piezas de Eslava, pues en pocas palabras, su producción teatral es la fuente más rica para conocer el teatro profano de la segunda mitad del siglo XVI en la Nueva España, y que nos legó una de las piezas satíricas breves más curiosas, y luego la voy a abordar, me refiero al entremés de los dos rufianes. Pero bueno, yendo un poco más por partes, déjenme hablar primero del coloquio 3, luego del coloquio 7 y por último del entremés. El coloquio 3 lleva este largo título: a la consagración del doctor don Pedro Moya de Contreras, primer inquisidor de esta Nueva España y arzobispo de esta Santa Iglesia Mexicana. Trata del desposorio, o sea, matrimonio, que entre ella y él contrajeron ese día. Lo interesante de esta pieza es que parece que a causa de la escenificación, el virrey mandó encarcelar a Eslava, donde permaneció varias semanas, al parecer, en condiciones no muy amigables. ¿Pero por qué? Déjenme dar un poco más de contexto. Resulta que en el año 1571 había llegado a Nueva España este señor que se llamaba Pedro Moya de Contreras, y había venido precisamente para establecer el Tribunal de Santo Oficio, o sea, la Inquisición en cuanto a organismo plenamente independiente con facultades para castigar la herejía. De hecho, va a ser él el que lleve a cabo el primer auto de fe en la Nueva España, donde algunos de los corsarios ingleses que venían en la flota de John Hawkins, primo de Francis Drake, fueron obligados a caminar con el San Benito, la Coroza, a ser azotados públicamente, incluso algunos, fueron pocos, pero sí, a ser quemados en la hoguera. Pues bueno, este Pedro Moya de Contreras, cuando murió el arzobispo de México, Alonso de Montúfar, fue designado el nuevo arzobispo, o sea, la mayor autoridad religiosa en la Nueva España. Y en 1554 se hizo toda una ceremonia pública para entregarle el palio, que era esta prenda a modo de faja, pero que se colocaba en los hombros y que es el símbolo del poder arzobispal. Pedro Moya tuvo entonces un ascenso extraordinario, digamos, en las estructuras de poder novohispano, cosa que años después lo haría incluso llegar a ser el mismo virrey de la Nueva España. Pero para estas fechas parece que entró en conflicto con el que sí era virrey en ese momento, un tal Martín Enríquez de Almanza. Incluso en general, entre la población novohispana, parece que este Martín Enríquez, el virrey, se había ganado más enemistades, pues para finales de 1574 había anunciado que impondría la obligación hacendaria de la alcabala,
que era un impuesto sobre todas las operaciones de compra-venta procedentes de España, es decir, que iba a golpear mucho a los comerciantes en Nueva España. Bueno, se exceptuaban armas y libros, pero de todos modos era un impuesto fuerte. Y este virrey había avisado que el cobro empezaría a regir a partir de enero de 1575. Pues bien, trasládense a diciembre del 74. En esa ceremonia de entrega del pario arzobispal a Pedro Moya de Contreras se hizo un tablado. Se invitó a todas las autoridades virreinales y se escenificaron 2 obras de teatro, una de las cuales es el Coloquio 3 de Eslava. La otra fue otra que sí conservamos y se puede leer y que se llamó El desposorio espiritual entre el pastor Pedro y la iglesia mexicana. Obra muy aburrida, francamente, que retoma el tema del matrimonio a partir del Cantar de los Cantares para alegorizar la feliz boda entre el pastor Pedro Moya, un asunto ahí medio bucólico, y la iglesia mexicana como si fuera una mujer, pero que por lo menos tiene la honra de ser la más antigua obra de teatro conservada escrita por un criollo, pues el autor Juan Pérez Ramírez era nacido en Nueva España. Pero la verdad es que es mucho más interesante la obra de Eslava, para empezar porque en ese día, frente al propio virrey Enríquez, montó un entremés que al parecer fue el origen de sus problemas. El entremés, permítame un paréntesis sobre qué es un entremés. Un entremés es una pieza teatral breve, de tono marcadamente humorístico, satírico, que se insertaba al inicio o a veces también a la mitad de otra obra que era más larga. El nombre es por supuesto una metáfora culinaria, la idea de que al margen del plato principal había un bocadillo pequeño con la finalidad de entretener, hacer reír o hacer que no se perdiera el interés del público. Pues bien, en el entremés, que lamentablemente no conservamos, pero que sabemos al parecer cómo fue, en el entremés de este coloquio 3 de Eslava cuentan que el autor puso un personaje cómico de barba larga, donde el virrey al parecer se sintió aludido, que parece que tenía una barba característica. Después aparecieron 2 niños que frente a sus padres lloraban, y los padres prácticamente impotentes no podían hacer nada, y estaban llorando porque unos oficiales, para cobrar sus impuestos, estaban arrebatándoles las sábanas donde dormían los niños. O sea, entiéndase el simbolismo, una autoridad que pretendía quitarle hasta las sábanas a los más indefensos, así como el virrey pretendía iniciar impuestos que parecían sin precedentes. Poco después de la representación, el 8 de diciembre de 1574, apareció clavado en la puerta de la catedral un pasquín donde se hacía burla ya directa del virrey y de las alcabalas. Entonces la respuesta por parte del virrey no se dejó esperar. Mandaron a apresar a Eslava y a amigos suyos, uno de los cuales es por cierto un poeta muy conocido, muy reconocido, que leeremos, que se llama Francisco de Terrazas. Al parecer a Eslava le atribuyeron la autoría del pasquín o del libelo. Tenemos incluso las declaraciones del propio Eslava. Les leo un poco. Viviendo yo quieta y pacíficamente, el señor doctor Orozco, alcalde de corte, fue a mi casa con alguaciles y otras gentes y me descerrajó del aposento donde duermo y un arca donde tomó todos los papeles y obras que yo tenía escritas. Y con sus porquerones y negros y otras gentes me prendieron, o sea, me apresaron, con gran alboroto y escándalo, y me metieron a la cárcel arzobispal. Me metieron en el aposento donde suelen dar tormento a los que cometen cosas feas y atroces, y allí vi el burro de madera en donde atormentan a los malhechores. Bueno, ese es Eslava. Pero a pesar de las quejas parece que salió rápido. Incluso tiempo después se ordenó como sacerdote y para 1578 ya era presbítero. Tenía influencias, al parecer, el señor. De cualquier manera, lo interesante del coloquio 3 es que Eslava nos cuenta no solo lo oficial, que seguramente fue el encargo, o sea, la manera en la que simbólicamente tuvieron un desposorio, o sea, se casaron, Pedro Moya y la Santa Iglesia Mexicana, sino que ahí encontramos múltiples rasgos de humor, quizás ahora un poco difíciles de entender, pues el humor siempre está muy anclado a la realidad, al mundo material, a la situación política, incluso a la realidad lingüística más inmediata, y ahora sencillamente ya no tenemos esa inmediatez. Por ejemplo, desde el inicio nos encontramos con que adulación prácticamente quiere ligarse a vanagloria. Pero traten de imaginar esto escenificar, pues a nosotros como lectores ya nos avisaron que estos personajes son representaciones de entidades abstractas.
Pero lo que uno como espectador seguramente hubiera visto habría sido solamente un hombre echándole piropos a una mujer, al parecer como para sacar provecho de ella. Dice la cita, adulación. Bien será templar la guitarrilla y echarle algún par de coplas de repente, y con ellas pedirle mucho, porque por lo menos debe almorzar o para beber un cuartillo de lo bueno. O sea, quiere sacar comida o incluso sacar un poco de bebida, echándole piropos a la chica. Y ahí viene el canto. Oh, qué dama tan hermosa, linda sobre maravilla. Si me diese la faldilla, no le faltaría cosa. Parece pues una propuesta un poco indecorosa. Vuelva, descubra la cara más relumbrante que el sol, que sin pieza de arrebol es de suyo roja y clara. Ella debe de ser diosa y muy preciosa. ¿Quién mereciera servilla, es decir, servirla? Si me diese la faldilla, no le faltaría cosa. Y responde Vanagloria, todos somos del oficio, caballero, y con otra tope que más gane. O sea, váyase con otra, conmigo no. ¿No? Es lo que se entiende. Adulación. Oh, mi señora Vanagloria, ¿con quién pudiera yo topar que más rico de contento me hiciera? Es decir, usted me está haciendo totalmente rico de contento. Y Vanagloria ya nos descubre quién es el personaje, porque se dirige a él por su nombre abstracto. Adulación. No conmigo tantas ofertas. Le está cortando en seco. Ya desde ahí se ve que tiene un tono muy popular. Solo después entonces vemos que quiénes son estos verdaderamente, vanagloria y adulación. Otros indicios de humor ocurren cuando nos cuenta Vanagloria que, por ejemplo, ella tiene unos anteojos labrados, le cito, por el gran artífice amor propio en el horno de la ambición, y que ellos son prácticamente la causa de todas las acciones humanas. Y aquí viene Vanagloria diciendo, ¿quién piensas que hace a los reyes conquistar reinos y a los grandes señores gastar excesivamente y estar siempre empeñados? Y a los menudos presumir de ser como ellos, y a los mercaderes triunfar y quedar sin fruto, y a los mozos alabar su gentileza, y a las mujeres parecerles que son hermosas aunque tengan rostros de satanases, o sea, muy feas, y a todos en general estimarse y contentarse de sí mismos. Por supuesto son estos anteojos propios del amor propio, un amor propio desmedido, soberbio, y propio, por supuesto, de la vanagloria. Solo estos anteojos causan todas estas cosas, que sin ellas no habría policía. Entiendas en el sentido antiguo, es decir, no habría orden desde el punto de vista, no habría civilización, ¿no? Ni se acordarían de ella. Y todavía ahonda un poco más. Vanagloria dice, óyete, pecadora de mí, que lo mejor del arnés se me olvidaba y quedaba entre renglones. O sea que tengo todavía más cosas para decir de por qué estos anteojos son tan importantes. Y a mí esta parte me encanta de Eslava. Dice, ¿quién hace a los letrados sustentar lo que en su vida supieron, vieron y estudiaron, sino estos anteojos? Es decir, los anteojos de la soberbia son los que mueven a la gente a escribir. Que la suerte de gente que más usa de ellos y más a menudo se los pone son estos, los letrados y poetas, que se contentan tanto de sus obras que con estar haciendo burla de ellas y de ellos no lo sienten ni lo ven. Es decir, que si la gente se llega a burlar de ellas, pues no importa. Esa pedrada a los poetas le encantaba, de hecho, a Eslava, quien también fue un poeta bastante reconocido en la época. En el coloquio 15, por ejemplo, un personaje decía, ya te haces coplero, poco ganarás a poeta, que hay más que estiércol. Busca otro oficio. O sea, hay más estiércol, hay más poetas que estiércol. Es una comparación muy fea, pero bueno, ahí está el eslava con su tono marcadamente popular. Y de hecho lo que vemos en la obra son duras críticas sociales, como la que hace Eslava respecto a las pretensiones de méritos de los hidalgos novohispanos casi al inicio de la obra, o sea, de los hijos de conquistadores que se las daban de linajudos. Es una bonita palabra, ¿no? Linajudo es el que se precia de tener mucho linaje, un gran linaje. Y esto al parecer era muy frecuente entre los criollos novohispanos, que siempre estaban reclamando todo lo que deberían recibir o tener porque sus papis habían derramado su sangre en la nobilísima labor conquistadora, ¿no? Les cito, dice Vanagloria, mas dejando aparte lo que aquí te pudiera decir, ¿quién te dio este tudesquillo? Este es la prenda de vestir, ¿no? Que es un tudesco, un capote. Y Adulación dice, un hidalgo de esta tierra, a quien encajé la letra. Una formulación muy extraña, pero parece que se debe entender que pues lo aduló, le encajó la letra, diciéndole
y nos va a decir cómo lo aduló, diciéndole que le debía hacer maravillas en lo de Granada. Por supuesto, en la toma de Granada o en la batalla que haya ocurrido en Granada, ¿no? Y que le dieron una cuchillada que tiene en el rostro en la toma de Túnez. O sea que fue un gran soldado, ¿no? Que estuvo viajando por todas partes. Y él lo creyó, no habiendo él ni yo en toda nuestra vida salido de México ni llegado a Texcoco. O sea, lo aduló y claro, el otro dijo, sí, 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 yo estuve aquí haciendo todas estas cosas en Granada y en Túnez y de ahí mi cicatriz. Y Vanagloria dice, podría ser que sí y que entrambos no lo sepáis, o sea que si hayan participado ahí, se está burlando evidentemente. Adulación se enoja, mala se te haga y por la cara la tengas. Hoy de puta y qué muchacha. ¿No ven cómo equivoca el vocablo? Así que no ven que lo mal que está hablando de mí, cómo está hablando sarcásticamente. O precisamente también el lenguaje a veces un poco soez que se puede encontrar en eslava, ¿no? Y de hecho estos personajes, Vanagloria y Adulación, junto con otro llamado Gusto, son quienes sostienen casi todo el armazón cómico del Coloquio 3. Más adelante en la obra vemos cómo Adulación dice que se metió en una reyerta y se defendió dándole una cuchillada a un ladrón que califica como un diablo, que también es un pasaje muy chistoso. Dice Adulación, ese año que dices iba yo a la Puebla y cansóseme el caballo al subir del volcán y tornélo de rienda y un diablo llegó por detrás que no osó cara a cara, o sea, por supuesto, no iba a usar a enfrentar adulación, ¿no? Un gran guerrero cara a cara. Y hurtóme un pedazo de queso que yo llevaba en las alforjas, y luego quedó mi caballo lozano y comenzó a relinchar, quitada la pesadumbre del queso. Al parecer era muy pesado, y es justo lo que pregunta Vanagloria, ¿tanto pesaba un pedazo de queso? Pues aunque fuera tamaño como el mismo volcán, ¿no? Y ahí vemos la fantástica fuerza y la maravillosa fiereza de adulación que nos dice, no, bueno, primero Vanagloria le dice, ¿no son todos los demonios de una manera? ¿Cómo lo acertaste a conocer? Bueno, aquí nos dice cómo lo reconoció, porque al parecer había muchos ahí, muchos ladrones. Y adulación nos dice, vídele, es decir, le vi, las migajas de queso entre los dientes, que negras fueron para él y doyle una cos, es decir, le doy una patada en la barriga y hágole lanzar el queso fresco como su madre lo parió y de la cos quedó corcovado, es decir, jorobado toda su vida. Vanagloria, dándole en el estómago quedó corcovado, claro, así como cuestionándolo, ¿cómo puede ser eso? Claro, aquí viene a explicarnos cómo fue esa cos o esa patada, ¿no? Nos dice Adulación, fue mi cos como pieza de artillería, una cosa impresionante, que aquí hace un ruido y en la otra parte hace daño. ¿Y la cuchillada que dices, cuándo se la diste? Esa se la di al salir, que el demonio salía tras de mí, o tras mí, a pedirme perdón, y quisiera ser mi amigo, es decir, el demonio como que se estaba disculpando, y como los tengo por malintencionados, revuelvo diciendo, pedís barato sin haber ganado, y doyle con la uña del dedo margarite, parece que es el dedo meñique, o sea, no necesité hacer nada de fuerza prácticamente, no fue nada, que un año estuvieron dándole puntos. Es decir, no tuvo que esforzarse y lo dejó sumamente herido. ¿Cómo tardaron tanto en dárselos? En ponerle puntadas para cerrarle la herida. Y dice Adulación, curábanle por puntos y horas, que son los diablos grandes cosmógrafos. ¿Y con qué le daban los puntos para coserlo? ¿Te acuerdas de la maroma que tenía el muelle que estaba en la plaza? Maroma en la época es una soga. Entonces hay que entender una soga particularmente gruesa para fines como de amarrar barcos y eso, ¿no? Entonces la herida estuvo tan grande que tuvieron que coserle la herida con una soga de ese grueso, ¿no? Aquella hurtaron una noche los diablos para cosérsela. Son chistes, todo esto es puro entretenimiento. El mismo tono popular y jocoso lo encontramos en el otro coloquio de eslava que quiero comentar, que es el número 7. Se titula el coloquio 7 de cuando Dios nuestro Señor mandó al profeta Jonás que fuese a la ciudad de Nínive a predicar su destrucción. De nuevo aquí no hay que dejarnos engañar por el título de la obra, que nos hace creer que no es más que la historia bíblica del famoso Jonás que al rehusarse a ir a Nínive termina naufragando y luego en el estómago de la ballena. Esta es una de las pocas piezas teatrales de González de Eslava de las que conservamos también el entremés. Y esta es una pieza muy curiosa, el entremés,
pues tiene un contexto totalmente novohispano. Es conocido como el entremés de Diego, Moreno y Teresa. Vemos que arranca directamente con las quejas de Teresa, que inicia diciendo que en México he de quedar. No haré, así Dios me ayude. O sea, se quiere ir de México, no le gusta nada. O sea que está indignada, no quiere estar acá. Entiéndase Ciudad de México, no Nueva España en general. Y luego nos dice el por qué. Se ha publicado una pragmática, también llamada premática, como se decía en la época, que eran estos decretos reales firmados por el rey de España y que establecían leyes o prohibiciones, y en esta pragmática se prohibía el uso de la seda. Aquí permítanme una cita un poco larga de Pilar Gonzalvo, que es excelente para ponernos en contexto. Les leo. Si bien las restricciones para el uso de la seda y otras telas lujosas existían en Castilla desde tiempo de los reyes católicos, habían considerado los monarcas la necesidad de establecer excepciones a favor de determinados funcionarios, a quienes se les autorizó trasladar sus pertenencias sin limitaciones y con franquicia, cuando iban a servir cargos públicos en las posesiones de ultramar, es decir, América. Una nueva pragmática contra la ropa suntuosa, promulgada en la Nueva España en 1571, quedó sin efecto tras repetidas solicitudes de prórroga para su aplicación. Es decir, parece que a nadie le gustó la pragmática, y gracias a esto más o menos podríamos fechar el coloquio seguramente posterior al 71. En las disposiciones reales sobre el vestido existía un claro sentido político, de regulación social. Ya en Castilla se había determinado qué personas pueden traer seda y en qué forma la pueden traer. Y los procuradores en cortes habían detallado minuciosamente las 5 categorías establecidas para diferenciar con claridad a los señores y a los plebeyos. En la sociedad novohispana, la importancia de la ropa como símbolo cultural adquiere especial relieve al considerar cómo la corona española reconocía la igualdad de las armas de todos sus súbditos, pero les imponía la diferenciación en el vestido. Dice Pilar que los indígenas aceptaron tempranamente las prendas impuestas por los conquistadores. Los negros y mulatos encontraron medios de conservar su sentido estético sin contravenir las normas, y los españoles compitieron por demostrar su distinción por medio del vestido. Entonces recuerden el asunto en la sociedad novohispana, que era marcadamente estamental, es decir, había castas. Todo eso, por supuesto, se reflejaba en la vestimenta. Más adelante, en el entremés, entendemos precisamente que Teresa era hija de conquistadores, y que entonces su alta alcurnia hacía que se indignara ante esta prohibición, que no la dejaran usar seda. ¿Cómo una muchachita bien no iba a poder usar seda? Su esposo era un bueno para nada, incapaz de conseguirle un vestido de ella, ¿no? Y dice Teresa, qué marido y qué señor, maridillo de nonada. Mira quién es mi dolor, para estar con él casada, hija de conquistador. Y aquí encontramos verdaderos chistes. Para entender este que voy a citar, primero sépase que la palabra jubón en la época designaba un tipo de vestido corto para mujer, pero también existía la curiosa expresión dar un jubón de azotes o un jubón de azotes, que remitía básicamente a la idea de darle azotes o de darle latigazos a alguien. Tomando esa ambivalencia de la palabra jubón, se puede entender el chiste que nos pone González de Eslava. Pues dice, Teresa empieza diciendo, no tengo yo 2 sayuelos y veo a 100,000 mujeres arrastrando terciopelos. O sea, todas ellas están muy bien vestidas y yo no tengo nada. Diego, pues no os compré un escofión, de nuevo otra prenda importante, porque os toquéis como niña, es decir, como te mereces. Teresa, ¿qué vale a queso? Un tostón. También os compré basquiña y un riquísimo jubón, el vestido. Por ser de extraña manera, el jubón nunca me plugo, es decir, nunca me complació, nunca me gustó. Pues mujer, si lo supiera, dice Diego, ahí viene el chiste, yo le rogara al verdugo que a 2 manos os lo diera. Ya no está hablando del jubón del vestido, sino del azote. Claro, Teresa lo entiende bien, porque dice, ese vos lo merecéis, y a fe que habéis de llevarlo. O sea, lo tienes que llevar tú. Diego ya desesperado, Teresa, no callaréis, así como ya déjame en paz. Y de hecho, ahí ya tenemos un episodio de maltrato intrafamiliar, y es de hecho Teresa la que lo jala de las barbas al propio Diego. En fin, la gran ocurrencia de Eslava es que después del entremés inicia propiamente la obra,
Y aunque nos trasladamos a la época bíblica de Jonás, en realidad, en la parte final, cuando vemos cómo toda la tripulación al lado de Jonás les reza a todos los santos, haciéndoles 1000 promesas y se salvan de esta tormenta marítima tan extrema, ahí vemos aparecer a los no hispanos, Diego y Teresa, ya reformados y haciendo promesas de ser buenos esposos. Y de hecho esta sátira, quienes solo en el peligro de la muerte se hacen religiosos y hacen votos, es un claro indicio de que Eslava seguramente está inspirado en Erasmo de Rotterdam, que hace exactamente lo mismo en un coloquio llamado Naufragio. En esta entremezcla entre lo bíblico y lo novohispano, no nos debe sorprender entonces que encontremos más indicios de crítica social a la realidad virreinal, pues de hecho en la obra vemos un intento exitoso de soborno. Todo inicia cuando un personaje cómico muy poco inteligente, al que apodan Tocina, luego de hecho nos vamos a enterar de que su nombre real es Sancho, y bueno, es chistoso porque bueno, lo apodan Tocina y de hecho se dedica a la cocina en el barco. Pues a este Tocina le hacen creer que vienen unos inspectores y que van a descubrir que es un polizón, es decir, que está ahí de clandestino, así que se tiene que esconder. Tocina se oculta en un bulto de ropa que debe estar ahí como en la cubierta, claro, en el escenario desde el punto de vista teatral, lo que da lugar a una secuencia cómica muy, muy peculiar. Déjenme leerla y citarla. ¿Qué ropa es esta caída? Es decir, los inspectores, en este caso el alguacil. Ropa que no vale nada, diciendo, ay no, no hay nada ahí, porque lo están escondiendo, ¿no? Bueno es eso por mi vida, si no fuere registrada, toda la tendréis perdida. Escribano, ¿es alguna lencería la que va en este fardel? Y Tocina, entiéndase que el personaje está hablando desde la ropa, que es un bulto, y pues el público solamente estaría oyendo la voz de Tocina, donde pues veríamos como una especie de bulto de ropa hablando, ¿no? Y nos dice, yo soy la mercadería liada con un cordel. ¿Cómo? ¿No me conocía? Es como si estuviera hablando la mercadería o la propia ropa. El alguacil, ¿qué tenéis ahí? Pregunto, que lo siento estar bullendo. Es decir, la ropa está hablando. Tocina, no bullo, que estoy difunto. Como, no me vean, no me vean, estoy muerto, estoy muerto. Es milagro, no lo entiendo. Hombre es, a lo que barrunto. Imaginen toda la situación súper como cómica, ¿no? ¿Quién lleva lío, tamaño? Hablen todos a la par. Y todavía insistimos en la secuencia, en los chistes de Tocina. No hablo, porque soy paño. Pues es ropa, ¿no? Y todavía más, el paño no sabe hablar. Descubierto es el engaño. Y justo aquí encontramos el soborno. Lo podemos leer a continuación, pues inmediatamente el maestre nos dice, señores, como teniendo 4 razones. El escribano, diga, si son importantes. Tome 200 tostones para zapatos y guantes y 2 pares de capones. Lo está sobornando, básicamente. Y al inicio el alguacil, eso no lo he de hacer. Entiendan, se entiende así seguramente muy, muy digno. El escribano, por cierto, que sí lo haremos. Alguacil, porque no, que es echarnos a perder. Escribano, ganen todos y ganemos buenamente de comer. O sea, nos va a ir bien, pues todo sale bien, ¿qué más? E inmediatamente vemos la transformación del alguacil, que inicialmente estaba tan digno, y aquí ya dice, navío tan concertado no he visto en toda mi vida, es decir, tan bonito. ¿Cómo va bien artillado? ¡Qué abundante de comida! ¡Qué bollante y lastrado! Y bien lastrado. El escribano, jamás vi en aqueste puerto marineros tan lozanos, ni tal navío, por cierto, es decir, impresionados por la magnificencia del navío. Pues hay que entender que ya lo sobornaron, ya les pasaron ahí el dinero por debajo del agua y ya ocurrió. Verán, episodios de soborno desde el siglo XVI. Bendito México. Y por último, llego a la auténtica joyita del teatro novohispano en el siglo XVI, que es el entremés entre dos rufianes. Es un entremés que se editó desgajado o separado, es decir, no sabemos realmente a qué obra habría precedido o en qué obra habría estado acompañado, pero es perfectamente autónomo, pues no necesitan realmente de nada más para comprenderse. El entremés empieza así, con la didascalia, con la explicación del propio autor. Entre dos rufianes, que el uno había dado al otro un bofetón y el que le había recibido venía a buscar al otro para vengarse. Eso lo entendemos. Y el agresor, el que había dado el bofetón inicialmente, viendo venir de lejos a su contrario, se fingió ahorcado. Entonces dijo, no, yo estoy muerto. Y viéndolo así el afrentado, es decir, el que venía a vengarse, dijo lo siguiente.
Y empieza. Mi espada y mi brazo fuerte, mi tajo con mi revés, en blanco salió de esta suerte. Es decir, no pude usar esa espada, no se manchó de sangre. Pues este se os fue por los pies a la cueva de la muerte. Porque juro al mar salado, no se me hubiera escapado en vientre de la ballena. Es decir, hubiera ido a conseguirlo ahí, no a encontrarlo ahí. Que allí le diera carena si no se hubiera ahorcado. Pues hay que entender, por supuesto, lo hubiera matado, ahí lo hubiera lastimado. Pero, ¿cuál es el problema? Ya se ahorcó. Es decir, se ahorcó y pues bueno, yo ahora no puedo hacer nada, francamente. Tenemos cosas curiosas, como por ejemplo que las horribles cosas que le haría si no se hubiera ahorcado, están enmarcadas en la cultura novohispana. Pues dice, repartiera como pan al hijo de la bellaca, los brazos en Coyoacán, las piernas en Oaxaca y la panza en Michoacán. Y lo que queda sobrado ante mí fuera quemado y fuera poco castigo. Es decir, yo le habría hecho eso y aún así hubiera sido poco castigo. Yo hiciera lo que digo si no se hubiera ahorcado, que es como el estribillo que hay que entender, ¿no? Pero de hecho hay que entender que el que viene y que aquí pregonando de todo lo que haría, sí se está dando cuenta de que el otro está fingiendo. Entonces es todo un así de como amenazas de dientes para afuera. A partir de ahí vemos una didascalia también un poco confusa, parece que tiene errores ahí editoriales, seguramente Eslava los habría mejorado, lo habría pulido, pero que aún así nos ayuda a entender cómo se habría escenificado, porque dice la didascalia, cada vez que acababa de glosar, que era el estribillo, si no se hubiera ahorcado, acometía a darle una estocada, y el que se ahorcó le tenía el brazo diciéndole. Y ahí es la primera parte de la didascalia que está un poco extraña, porque con esa formulación entendemos que el que estaba ahorcado, entonces él le detenía el brazo, diciéndole, no ensucie vuestra merced su espada con un hombre muerto, que no es valentía, entonces no le haga eso. Entonces, todavía más extraño, porque el otro está pregonando mil cosas, pero aún así el otro sí está vivo, lo suficientemente vivo como para detenerlo y detenerle la espada. Pero a partir de aquí vemos que parece que había un error en esta didascalia, porque dice, y habiéndose ido el rufián agraviado, el otro, el que se había fingido ahorcado, se desenlazó y dijo al que estaba presente. Entonces había alguien más presente, una vez que se había ido el otro. Ese tercero seguramente es como se habría escenificado, por lo menos en mi opinión. Y en tal caso hay que entender que había un tercero que entonces estaba deteniendo al rufián original que estaba pregonando de todo lo que haría. Pero bueno, y dijo al que estaba presente, oiga vuestra merced cómo le voy glosando la letra. Entonces empieza así, porque se va a quitar la soga, el que se había fingido ahorcado, y va a empezar. Aquel bellaco putillo, observen también el lenguaje duro, más menguado que la mengua, es decir, que no vale nada, me huyó, quiero seguirlo, para sacarle la lengua por detrás del colodrillo, el colodrillo es la nuca, ¿no? O sea, lo que quiere hacer pedazos. Aquel bellaco azotado, sucio, puerco y apocado, observen la retahíla de insultos, puso lengua en mi persona, es decir, habló mal de mí, ¿no? En este caso, hiciérale la mamona, si no estuviera ahorcado. Hacer la mamona es como hacer este signo a alguien en forma como de condescendencia, ¿no? En este caso. Pero observen lo que entonces está diciendo. Yo le haría todo eso si no estuviera ahorcado. Pero yo ya estoy ahorcado. O sea, yo ya me ahorqué, yo ya me morí. Yo no le voy a poder hacer eso. O sea, es una comedia hecha y derecha. Como verán, el teatro de González de Eslava es un medio extraordinario, en mi opinión, para conocer el teatro profano del siglo XVI y así saber qué divertía a la gente en la época y qué vicios se consideraban frecuentes. Sin necesidad de un denso libro de historia, con el teatro de Eslava, es casi como si diéramos un salto automático hacia el corazón mismo de la sociedad, de la cultura virreinal del momento, para darnos una idea sobre realmente cómo era vivir, respirar y reír en aquella época. Gracias.